¿Por qué Jesús escribió en el suelo? Los fariseos y escribas, líderes religiosos, llevaron a una mujer sorprendida en adulterio frente a la multitud y se dirigieron a Jesús. Esto ocurrió durante la fiesta de los tabernáculos. Su pregunta a Jesús fue si debía ser apedreada o no. Le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en pleno acto de adulterio. Ahora en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres hasta la muerte. Entonces, ¿qué dices tú que debemos hacer con ella? ¿Cuál es tu sentencia?» Juan 8:4-5. La pregunta planteada en este verso estaba en línea con la ley de Moisés. Pero si Jesús decía sí, parecería que estaba desafiando la ley romana, que no permite a los judíos ejecutar a alguien. Si decía no, parecería que iba en contra de las leyes de Moisés, facilitando acusar a Jesús. Era una trampa evidente. Imagina encontrarte en la situación de Jesús, enfrentándote a una pregunta que no admite ni un sí ni un no. ¿Cuál crees que habría sido la mejor manera de manejar la situación? Los fariseos intentaban tentarlo para acusarlo, pero Jesús se inclinó y escribió en el suelo como si no los hubiera escuchado. Juan 8:6. Sabiendo lo que tramaban los fariseos, Jesús eligió realizar este acto, que podría parecer extraño para un lector moderno. Su escritura en el suelo mostró su autoridad sobre la ley, enfatizando el perdón del pecado y la necesidad de arrepentimiento. Jesús demostró que la estricta interpretación de la ley de Moisés por parte de los fariseos carecía de los elementos esenciales de misericordia y comprensión, exponiendo sus defectos y limitaciones. En esta historia, Jesús aborda el tema del pecado, el juicio y el perdón. Su respuesta a los acusadores resalta la idea de que nadie está libre de pecado y nadie tiene el derecho de condenar a otros. Ante la trampa de los fariseos, Jesús respondió: «El que esté libre de pecado entre ustedes, que sea el primero en arrojarle la piedra». Juan 8:7. Al escuchar esto, los acusadores comenzaron a retirarse uno por uno, primero los más ancianos, hasta que solo quedaron Jesús y la mujer en medio de la multitud. La respuesta de Jesús nos hace reflexionar sobre los fariseos y escribas, líderes religiosos influyentes, conocidos por su estricta dedicación a la ley de Moisés, centrada en las leyes de pureza y rituales. A pesar de su dedicación, uno esperaría que debido a su conocimiento se quedaran para demostrar que Jesús estaba equivocado. Esto nos lleva a la pregunta de qué escribió Jesús en el suelo que pudo haberlos hecho sentir culpables y retirarse. Jesús luego se levantó y le preguntó a la mujer: «Mujer, ¿dónde están? Nadie te condena». Ella respondió: «Nadie, Señor». Jesús dijo: «Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más». Juan 8:10-11. Mientras los fariseos usaban la ley para acusar, Jesús ofreció perdón y exhortó a la mujer a cambiar su camino. Juzgar a la mujer con dureza. Jesús, escribiendo en el suelo, mostró su autoridad sobre la ley, enfatizando el perdón del pecado y la necesidad de arrepentimiento. Jesús demostró que la estricta interpretación de la ley de Moisés por parte de los fariseos carecía de los elementos esenciales de misericordia y comprensión, exponiendo sus defectos y limitaciones. En esta historia, Jesús aborda el tema del pecado, el juicio y el perdón. Su respuesta a los acusadores resalta la idea de que nadie está libre de pecado y nadie tiene el derecho de condenar a otros. Sus palabras a la mujer muestran misericordia y perdón, junto con un estímulo para cambiar su vida. ¿Alguna vez te has preguntado qué escribió Jesús en el suelo o por qué se arriesgó a inclinarse para escribir en el suelo, sabiendo perfectamente que los fariseos y escribas estaban planeando matarlo? Y si te digo que lo que Jesús escribió en el suelo debe haber estado relacionado con el Antiguo Testamento. Cuando Jesús escribió en el suelo,
estaba tratando de insinuar algo relacionado con el Antiguo Testamento. A lo largo del ministerio de Jesús, vemos cómo demostró su naturaleza divina en muchas ocasiones. A menudo desafiaba las creencias y expectativas de los fariseos y escribas. Aunque no se declaraba explícitamente como Dios de manera directa, sus acciones, enseñanzas y cumplimiento de profecías eran coherentes con las cualidades y atributos de Dios. Realizó numerosos milagros que mostraban el poder de Dios y expresó autoridad en sus enseñanzas. A diferencia de los escribas, que a menudo citaban a otros rabinos o fuentes, la expresión del perdón del pecado estaba presente en el ministerio de Jesús, en el cual, según la tradición judía, solo Dios podía perdonar pecados. El acto de Jesús, al perdonar pecados, era una afirmación directa de autoridad divina, considerada blasfemia por los fariseos. Los líderes religiosos no pudieron verlo debido a su autojusticia. Por ejemplo, el hecho de que Jesús escribiera en el suelo no fue una coincidencia. Al recordar los primeros 10 mandamientos que Dios dio a Moisés, la ley fue escrita con el dedo de Dios en las tablas de piedra. Este acto significaba la autoridad divina y la permanencia de estas leyes. Al conectar este mismo acto con la escritura de Jesús en el suelo, vemos similitudes en la acción relacionada con la ley de Moisés. Debido a la impaciencia de los israelitas por Moisés, adoraron al becerro de oro, lo que llevó a la ira de Moisés y a la rotura de la piedra que contenía la ley de Dios escrita con el dedo de Dios. Moisés luego oró a Dios en nombre del pueblo y Dios aceptó renovar la alianza con un segundo conjunto de 10 mandamientos. Esta vez Dios le dijo a Moisés que tallara los 10 mandamientos mientras le decía qué escribir. Ahora, con Jesús escribiendo en el suelo en Juan 8, había limitaciones en la forma en que se aplicaba, las cuales Jesús abordaba frecuentemente en sus enseñanzas. Jesús no rechazaba la ley, sino que la cumplía y profundizaba su significado al señalar varias áreas donde seguir la letra de la ley no era suficiente para agradar a Dios o vivir una vida justa. Entonces, ¿crees que lo que Jesús escribió debió haber sido los pecados de cada uno de los acusadores, como muchos afirman entender por qué Jesús escribió en el suelo? Echemos un vistazo al libro de Jeremías. Oh Señor, esperanza de Israel, serán avergonzados todos los que te abandonen. Los que se aparten de ti en la tierra serán escritos, porque abandonan al Señor, la fuente de agua viva. Jeremías 17:13. Este capítulo de Jeremías era una mezcla de profecías, advertencias y reflexiones del profeta Jeremías. Aquí, Judá había pecado contra Dios, y según la descripción de sus pecados en la Biblia, era tan grave que debía ser escrito con una herramienta de hierro o con una punta de diamante, grabado profundamente en sus corazones. Esto mostraba que el pecado era más que lo que los ojos podían ver, sino que estaba arraigado profundamente en su corazón y en su sociedad. Siempre caían en el pecado porque confiaban en su propia fuerza en lugar de confiar en Dios, lo cual se conecta con el mensaje de Jesús cuando escribió en el suelo. El profeta Jeremías continuó describiendo una maldición para aquellos que confían en el hombre y se apartan de Dios, comparándolos con plantas en el desierto que luchan por sobrevivir. En contraste, aquellos que confían en Dios son bendecidos y comparados con un árbol plantado junto al agua, que permanece vivo incluso en tiempos difíciles. El aspecto más importante de este capítulo fue cuando Jeremías reflexionó sobre la naturaleza del corazón humano, describiéndolo como fraudulento y desesperadamente perverso. Lo más importante es que enfatizó que Dios, quien conoce el corazón, es el juez supremo de las acciones e intenciones humanas. Jesús conocía los corazones de los acusadores, los fariseos y escribas. Cuando Jesús señaló esto después de escribir en el suelo, les dijo:
El que esté libre de pecado entre ustedes, que sea el primero en arrojarle una piedra. En ese momento, no pudieron defender sus creencias. ¿Significa esto que lo que Jesús escribió en el suelo fue el pensamiento de sus corazones o podría haber sido sus nombres? Nos acercamos a la mejor parte del libro de Jeremías, conectada con la razón por la cual Jesús escribió en el suelo. Según Jeremías 17:13, Dios es reconocido como la fuente última de esperanza y estabilidad para Israel, para su pueblo, lo que implica que la verdadera seguridad y esperanza solo se encuentran en Dios. Pero el verso advierte que aquellos que abandonan a Dios enfrentarán consecuencias. Quienes abandonan o se apartan de Dios enfrentarán vergüenza. No solo se sentirán avergonzados, sino que experimentarán una sensación más profunda de pérdida y fracaso, porque dan la espalda a la verdadera fuente de vida y bienestar. Esto fue lo que experimentaron los escribas y fariseos después de que Jesús les pidiera que arrojaran la primera piedra si no tenían pecado. La parte más importante de este verso fue la frase que decía que sus nombres serán escritos en el polvo, lo cual es simbólico de aquellos cuyos nombres serán escritos en el polvo, las personas que rechazan a Dios. Esto significa que Jesús escribió los nombres de los acusadores en el suelo porque lo habían rechazado como el Mesías. En tiempos antiguos, escribir algo en el polvo o la arena significaba que no era permanente y podía borrarse o desaparecer fácilmente, a diferencia de escribir en un lugar más permanente como un libro o tablas de piedra. La implicación aquí es que aquellos que rechazan a Dios no perdurarán ni asegurarán el futuro. Por último, Jeremías se refirió a Dios como la fuente de agua viva, una metáfora que sugiere que Dios es la fuente de la vida, al igual que el agua es esencial para la vida física. Dios es una parte esencial de nuestra vida espiritual y bienestar total. Explicando lo que Jesús instruía cuando fue al templo a enseñar antes de que le trajeran a la mujer sorprendida en adulterio, y esta enseñanza justo antes del final de la fiesta de los tabernáculos. El mensaje de Jesús era que Él es el agua viva, un mensaje difícil de aceptar para muchos. En el templo, Jesús se refería de nuevo a la ley de Moisés, sabiendo perfectamente que lo rechazarían a pesar de la dedicación de los escribas y fariseos a la ley. Jesús cuestionó por qué buscaban matarlo, señalando nuevamente su nivel de hipocresía. Si un hombre se somete a la circuncisión en el día de reposo para evitar violar la ley de Moisés, ¿por qué están enojados conmigo por hacer que todo el cuerpo de un hombre esté bien en el día de reposo? Juan 7:23. Hay muchas discusiones sobre qué exactamente escribió Jesús en el suelo, incluida la idea de que debió haber estado escribiendo la lista de pecados cometidos por cada uno de los líderes judíos presentes en la escena. Otra opinión apunta a la idea de que, dado que la mujer fue sorprendida en adulterio, debió haber estado desnuda, dando razón por la cual Jesús se agacharía para evitar ver a la mujer desnuda. Sin embargo, estas afirmaciones no son seguras. El punto del pasaje no fue exactamente lo que Jesús escribió en el suelo, sino la hipocresía al juzgar a los demás. Ahora, en el último y más importante día de la fiesta, Jesús se puso de pie y llamó en voz alta: «Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva». Juan 7:37-38. Jesús se refería al Espíritu Santo como el agua viva, la fuente de vida que aquellos que creían en Él recibirían después de su muerte. Estas palabras de Jesús dividieron a la multitud y muchos se fueron por caminos separados. La pregunta es, ¿qué tiene que ver este verso con Jesús escribiendo en el suelo? La acusación contra la mujer adúltera fue una continuación de la disputa entre Jesús y los líderes religiosos sobre obedecer la ley de Moisés.
En esta ocasión, decidieron ponerlo a prueba para ver cuál sería su respuesta. Para Jesús, esta fue otra excelente manera de mostrar su hipocresía y limitaciones al intentar cumplir la ley de Moisés, pero al mismo tiempo fracasando en seguirla. El hombre que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera serán ciertamente condenados a muerte. Levítico 20:10. Los fariseos eran tan estrictos en cumplir la ley de Moisés que no veían sus errores al intentar seguirla con su propia fuerza y habilidad. En este caso, la mujer y el hombre involucrados en el acto debían enfrentar el castigo por sus acciones, pero solo trajeron a la mujer frente a Jesús y ante la multitud. Periodo de tiempo: la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos se llevó a cabo en Jerusalén, y fue aquí, en el templo, donde Jesús escribió en el suelo. Los judíos habían estado buscando formas de matar a Jesús, porque no creían que fuera el Hijo de Dios. Por esta razón, Jesús tuvo que moverse de un lugar a otro en Galilea, hasta que llegó discretamente a Jerusalén, para la fiesta de los tabernáculos. Entre todas las ceremonias realizadas durante la fiesta estaba la ceremonia del agua, que se llevaba a cabo en el templo de Jerusalén. Esta ceremonia era una oración por la lluvia, crucial para la agricultura. Se extraía agua del estanque de Siloé y se llevaba al templo para verterla en el altar. Fue en este momento cuando Jesús estaba instruyendo en el templo, proclamándose como el agua viva, la fuente de vida, lo cual enfureció a los fariseos. Cuestionaron su capacidad para entender las Escrituras y cuestionaron su autoridad, comparando cómo los rabinos hablaban y cómo lo hacía Jesús. Jesús, considerado rabino y maestro, se comunicaba de ciertas maneras en sus enseñanzas. Escribir en el suelo no fue una sorpresa, ya que era una forma de transmitir un mensaje a la gente de una manera con la que podrían relacionarse, especialmente para los líderes religiosos. Comprender estos métodos proporcionaría más contexto para las acciones de Jesús en la historia de la mujer adúltera. Los rabinos instruían haciendo referencia a las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, e interpretándolas de manera que se aplicara a la vida contemporánea. Jesús usaba las escrituras en sus lecciones. Por ejemplo, en el Sermón del Monte se refería con frecuencia a las leyes del Antiguo Testamento y daba su interpretación, como se ve en Mateo 5:21-22. Jesús a menudo hablaba en parábolas, historias cortas, para transmitir mensajes de moralidad y lecciones espirituales. Las preguntas y respuestas, a menudo con otra pregunta para estimular un pensamiento más profundo, eran métodos comunes utilizados por los rabinos. A veces, los rabinos empleaban objetos físicos o acciones como ayudas didácticas, y al comparar esto con la acción de Jesús de escribir en el suelo, podemos entender que era una forma de enseñar a los fariseos basándose en la ley de Moisés que afirmaban seguir. Otro aspecto de la escritura de Jesús en el suelo fue su silencio inmediato, cuando los líderes religiosos le preguntaron su opinión sobre si la mujer adúltera debía ser apedreada. El silencio era otro método de enseñanza, seguido por una acción simbólica. Para enfatizar un punto, la acción de Jesús creó una pausa y confrontación, atrayendo más atención al mensaje, lo que añade un efecto dramático a sus siguientes palabras. Más importante aún, los rabinos a menudo enseñaban en referencia a la autoridad, haciendo alusión al Antiguo Testamento, especialmente a las leyes de Moisés, como se ve con los líderes religiosos. Sin embargo, Jesús enseñaba con referencia a su propia autoridad, comenzando con palabras como «pero yo les digo», demostrando una autoridad directa y personal que generalmente era diferente de lo que los oyentes estaban acostumbrados. La faceta más única de esto fue cuando Jesús escribió en el suelo,
una manera de conectar o hacer alusión al Antiguo Testamento, las leyes de Moisés y las palabras de Jeremías, como se destacó anteriormente. Esto se llama remes, que significa pista o indicio en hebreo, conocido por ser utilizado como una forma de interpretar textos religiosos. En la actualidad, esta historia nos enseña lecciones importantes sobre la autojustificación, la compasión y la verdadera naturaleza de la justicia, que aún son relevantes hoy en día. Confrontar la autojustificación, la actitud de los fariseos y escribas al llevar a una mujer sorprendida en adulterio ante Jesús fue un signo de autojustificación. Esto nos enseña la importancia de la autorreflexión antes de juzgar a los demás. Deberíamos tener cuidado de no sentirnos moralmente superiores y recordar que todos tenemos nuestras imperfecciones. Justicia selectiva e hipocresía. Los acusadores se centran solo en el pecado de la mujer, ignorando convenientemente que el hombre involucrado en el adulterio no es llevado ante la justicia. Esta justicia selectiva destaca su hipocresía y nos recuerda que la verdadera justicia no se trata solo de castigar el mal, sino también de equidad e integridad en nuestras vidas. Esto nos insta a esforzarnos por la equidad y no dejar que nuestros prejuicios nublen nuestro juicio. Equilibrio entre justicia y misericordia. Jesús combina hábilmente la equidad y la amabilidad. Aunque no descarta la ley, aporta una comprensión más profunda de la justicia que incluye la compasión. En el mundo actual, este enfoque es importante. Se trata de mantener reglas y leyes, pero también proviene de un lugar de comprensión y misericordia cuando es necesario. La importancia de la compasión y el perdón. Cuando los acusadores se van, Jesús se dirige a la mujer con compasión, diciéndole: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Juan 8:11. Esto destaca la importancia del perdón. Jesús no tolera sus acciones, pero le ofrece una oportunidad para cambiar su vida. Arrepentimiento para nosotros es una lección sobre mostrar compasión y ofrecer segundas oportunidades en lugar de condenar a otros por su pasado. Reflexión sobre el pecado personal. La historia nos insta a reflexionar sobre nuestros propios pecados, al igual que los acusadores que uno por uno deben reconocer nuestras propias imperfecciones. Es un recordatorio de que todos necesitamos gracia y debemos extender esa gracia a los demás. Reconciliación sobre condena. Jesús ejemplifica el deseo de reconciliación sobre condena. Este enfoque es crucial en nuestras interacciones, centrándonos en sanar y reparar relaciones en lugar de castigar o excluir a otros. Las palabras de Jesús a la mujer, «Ve y no peques más», nos recuerdan que el perdón es un llamado a cambiar nuestras formas. Se trata de avanzar hacia una vida de integridad y rectitud. Rol como ministros de reconciliación. Como cristianos, estamos llamados a ser ministros de reconciliación, reflejando el deseo de Dios de llevar a las personas a una relación correcta con Él. Esto significa mostrar a los demás la misma gracia y perdón que hemos recibido. Plan de salvación de Dios. La historia se alinea con el mensaje más amplio del Evangelio de que Dios envió a Jesús no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Juan 3:17. El encuentro con la mujer adúltera representa la verdad de la salvación, la gracia y la posibilidad de una nueva vida en Cristo. En resumen, la historia de Jesús escribiendo en el suelo al tratar con la mujer adúltera nos enseña sobre los peligros del juicio autoderecho, la importancia de la compasión y el perdón, y el llamado a la transformación personal. Es una lección atemporal sobre tratar a los demás con justicia, misericordia y gracia, reconociendo nuestra propia necesidad de lo mismo.